¿Acaso su madre, la que siempre hacía los mejores bizcochos, ahora olvida esa receta que se sabía de memoria? ¿O su padre, que era capaz de arreglar cualquier cosa, de repente se queda mirando el control remoto como si fuera un objeto extraño? Solemos encogernos de hombros y decimos, «Bah, cosas de la edad». ¿Verdad que les suena? Pues fíjense, que les voy a decir algo. Esta es una de las creencias más peligrosas. Y si detrás de ese simplemente envejecer se esconde un enemigo silencioso, un intruso que lleva años socavando la personalidad de su ser querido. En este video, vamos a analizar 20 razones sorprendentes por las cuales la demencia se esconde a plena vista durante décadas. Les aseguro que, después de verlo, aprenderán a notar aquello que antes pasaba totalmente desapercibido. ¿Les ha ocurrido algo así? Cuéntenos en los comentarios cómo se explicaban ustedes esos cambios de conducta en sus familiares. Pero antes de empezar, aclaremos rápidamente qué es exactamente la demencia. Mucha gente piensa que es solo un sinónimo del Alzheimer o del llamado deterioro mental senil. Pero no es así. La demencia no es una enfermedad específica, sino un término general, un síndrome que engloba un amplio abanico de síntomas, relacionados con el deterioro de la memoria, el pensamiento y otras capacidades mentales. Imaginen que es un paraguas que cubre muchas enfermedades, siendo el Alzheimer la más conocida, representando entre el 60 y el 80% de todos los casos. Es vital entender que la demencia no es una consecuencia normal del envejecimiento. Es el resultado de un daño cerebral. Lo más traicionero de esta condición es que se desliza muy lentamente, disfrazándose de esos cambios inevitables que asociamos a la edad. Y es precisamente esta máscara la que vamos a quitar hoy. La razón principal por la que la demencia pasa desapercibida es por su desarrollo tan increíblemente lento, tan insidioso. Esto no es una gripe que te tumba en la cama de un día para otro. Los cambios llegan con pasos diminutos a lo largo de muchos años, a veces incluso décadas. Hoy, uno olvida dónde dejó las llaves. Al mes, no recuerda el nombre del vecino. 6 meses después, se le olvida cómo usar el microondas. Cada uno de estos fallos, por separado, parece una tontería, algo sin importancia. Si son cosas de la edad, pensamos. Nos adaptamos, nos acostumbramos a esos pequeños cambios. El cerebro está diseñado para suavizar esos bordes, y la imagen general del deterioro simplemente no se forma. Es como mirar un árbol que crece cada día. No notamos su avance. Pero si comparamos una fotografía de hace un año con el día de hoy, la diferencia resulta abismal. Pues lo mismo ocurre con la demencia. No vemos el proceso, solo vemos el resultado, cuando éste ya se ha vuelto completamente catastrófico. La segunda razón es lo que conocemos como los días buenos y los días malos. Este fenómeno confunde incluso a los médicos con experiencia, y ni hablar de cómo afecta a los familiares. Hoy, su ser querido puede estar completamente lúcido, puede ser ingenioso, recordar sucesos del pasado lejano, e incluso hablar y debatir sobre las noticias. Usted suspira aliviado y piensa, gracias a Dios, fue solo una falsa alarma, todo está bien. Pero mañana, quizás no reconozca a su propia hija, o repita la misma pregunta cada 5 minutos. Estas fluctuaciones nos dan la falsa sensación de que el problema no es grave. Nos aferramos a esos días buenos, como si fueran la prueba de que todo es normal. Queremos creer que el episodio de ayer fue solo una casualidad, causada por el cansancio, por el mal tiempo, por tormentas magnéticas o por cualquier otra cosa. Esta impredecibilidad de los síntomas es, sin duda, una de las trampas más astutas de la demencia. Nos da una esperanza que nos impide evaluar la situación con claridad, y nos obliga a posponer la visita al médico, haciendo que perdamos un tiempo valioso. La tercera razón, y quizás la más extendida, es caer en la equivocación garrafal de pensar que todos estos síntomas son simplemente cosas de la edad. En nuestra cultura,
Tenemos muy arraigado el estereotipo del anciano gruñón, del abuelo o la abuela olvidadiza. La falta de memoria, el despiste, la lentitud de reacción, la dificultad para asimilar información nueva. Todo eso se acepta como atributos inseparables de la vejez. Y cuando vemos estas señales en un ser querido, simplemente asentimos y decimos, bueno, es que los años no pasan en balde. No lo interpretamos como el síntoma de una enfermedad que requiere un diagnóstico y un tratamiento. Esto es lo que llamamos la normalización cultural de la patología. Nos ponemos un falso autodiagnóstico y nos tranquilizamos, a nosotros y a nuestro familiar. Esta actitud nos impide diferenciar entre el declive cognitivo normal que viene con la edad y ese proceso patológico que está destrozando el cerebro. Y la diferencia, créanme, es abismal. Una cosa es olvidar dónde has puesto las gafas, y otra muy distinta es olvidar para qué sirven. La cuarta razón está muy relacionada con la que acabamos de mencionar. Solemos achacar los cambios de comportamiento a que la persona, simplemente, ha empeorado de carácter. Uno se vuelve más irritable, desconfiado, terco, o justo lo contrario, apático, sin interés por nada. Bueno, él siempre fue de carácter fuerte, pero con la edad eso se le ha acentuado, decimos. O quizás, está cansada de la vida, ha perdido la ilusión. Pero no se nos pasa por la cabeza que estos cambios de personalidad pueden ser un efecto directo de un daño orgánico en el cerebro. Por ejemplo, el daño en los lóbulos frontales puede causar desinhibición, pérdida del sentido del tacto y de la empatía. La apatía, por su parte, podría deberse a alteraciones en el funcionamiento de los sistemas de neurotransmisores. Buscamos una explicación psicológica cuando la causa es puramente fisiológica. Intentamos discutir, darle lecciones o incluso nos ofendemos con esa persona, cuando lo que realmente necesita no son reproches, sino atención médica. Es como si regañáramos a alguien por cojear cuando tiene la pierna rota o enferma. La quinta razón es la asombrosa capacidad de compensación que tiene el cerebro. Sobre todo en las primeras etapas, la persona con demencia, de manera muchas veces inconsciente, desarrolla todo un sistema de estrategias y artimañas para ocultar sus problemas. Comienza a apuntarlo todo en una agenda o libreta, a llenar la casa de notas adhesivas o post-its con recordatorios, y evita a toda costa conversaciones complicadas o situaciones donde pueda quedar en evidencia su deficiencia. Es un maestro cambiando de tema, recurre al humor o a la broma si no recuerda una palabra, o directamente hace ver que no ha escuchado la pregunta. Desde fuera, esto puede interpretarse como una organización extrema, o simplemente como una peculiaridad de su carácter. Los familiares incluso llegan a admirarse y a decir, ¡qué maravilla! Mira cómo se organiza, lo tiene todo atado. Lo que no entienden es que este supuesto control es en realidad un intento desesperado por mantenerse a flote en un mundo que, para ellos, se vuelve cada día más confuso y hostil. Esta máscara compensatoria puede ser tan increíblemente convincente que el problema pasa desapercibido durante años, hasta que las reservas cognitivas del cerebro se agotan por completo. La sexta causa es esa ayuda bien intencionada, pero inconsciente, que viene de nuestros seres queridos. Impulsados por el amor y el cariño, sin quererlo, nos convertimos en cómplices de un sistema que oculta la magnitud del problema. Empezamos a hacerles absolutamente todo a nuestros familiares. ¿Mamá olvidó cómo pagar las facturas? No pasa nada, ya las pago yo. ¿Papá no logra entender el teléfono nuevo? Yo se lo configuro y le recuerdo constantemente dónde tiene que pulsar. Le soplamos las palabras olvidadas, terminamos sus frases por ellos y asumimos por completo todos los asuntos domésticos y financieros. Creemos que así les facilitamos la vida, y en cierta medida, esto es verdad. Pero, a la vez, les quitamos la necesidad de esforzar la mente y, lo que es aún más crucial, nos negamos a ver la verdadera dimensión de lo que está sucediendo. Creamos una especie de burbuja o capullo a su alrededor,
que los protege de los fracasos cotidianos, pero que, al mismo tiempo, enmascara todos los síntomas de la enfermedad. La persona podría estar ya profundamente desorientada, pero como todas sus necesidades básicas están cubiertas por nosotros, la gravedad de su estado simplemente no sale a la luz. La séptima razón tiene que ver con cómo funciona exactamente nuestra memoria. Con muchos tipos de demencia, sobre todo con el Alzheimer, la que se ve afectada primero es la memoria a corto plazo. En cambio, la memoria de largo plazo puede estar intacta, conservándose por muchísimo tiempo. La persona quizás no se acuerde de lo que desayunó, pero te puede contar con pelos y señales sobre su infancia, la guerra o el día de su boda, y esto es lo que nos confunde. Oímos esos recuerdos tan vivos y tan detallados, y pensamos, pero, ¿cómo va a tener demencia si se acuerda de todo mejor que yo? Confundimos que un aspecto de la memoria esté bien con que toda su cabeza esté sana. Es un error muy, muy habitual. No le damos importancia al hecho de que la persona vive anclada en el pasado, porque el presente, simplemente, se le escapa a cada instante. Esas islas brillantes de recuerdos antiguos nos dan la ilusión de que la mente está lúcida, cuando en realidad, la capacidad de retener información nueva ya se perdió hace mucho tiempo. El octavo punto tiene que ver con la conservación de las habilidades sociales. Mucha gente, incluso en las etapas iniciales de la demencia, todavía puede llevar una conversación ligera perfectamente. Sonríen, asienten, recurren a fórmulas de cortesía muy establecidas. ¿Qué tal estás? ¡Qué buen tiempo hace!, ¿verdad? Esta fachada de competencia social puede ser absolutamente impecable. En una conversación breve, quizás en la calle o en la tienda, es imposible sospechar que algo no funciona. Incluso pueden hacer bromas y parecer el alma de la compañía. Los problemas surgen cuando la comunicación exige más profundidad. Cuando hay que seguir el hilo de la charla, expresar una opinión personal o analizar información compleja. Pero como la mayoría de nuestros contactos sociales son superficiales, esta fachada se puede mantener en pie durante muchísimo tiempo. Incluso los familiares cercanos que no ven a la persona todos los días pueden ser engañados por esta máscara social, sin darse cuenta de que, detrás de ella, se esconde un vacío cognitivo abrumador. La novena razón es el miedo y la negación por parte del propio enfermo. En el fondo, a un nivel intuitivo, la persona a menudo entiende que algo no va bien con ella. Nota que le cuesta encontrar las palabras adecuadas, que se olvida de citas importantes, y que la memoria le está fallando. Y esto le provoca un miedo inmenso, miedo a perder el control, miedo a convertirse en una carga para su familia, miedo a perderse a sí mismo como persona. Este terror le obliga a defenderse. Y la forma más sencilla de defensa es la negación. Estoy perfectamente. Todo esto son imaginaciones vuestras. Simplemente estoy cansado. Puede reaccionar de forma agresiva a cualquier intento de señalarle sus errores o fallos. Llegará a acusar a otros de haberle movido sus cosas, o de no haberle avisado de alguna cita. Esto no es maldad ni mala fe. Es un intento instintivo de conservar el respeto por sí mismo y proteger su frágil psique de una verdad demasiado terrible. La décima causa, que es el reverso de la anterior, es el miedo y la negación que sienten los propios familiares. Aceptar que tu ser querido, tu madre o tu padre, sufre de demencia, es un golpe durísimo. Significa enfrentarse a la realidad de que esa persona nunca volverá a ser la misma. Implica afrontar la perspectiva de un cuidado muy exigente, una carga emocional y, por supuesto, financiera. Y nuestra propia mente, al igual que la del enfermo, activa mecanismos de defensa. Empezamos a buscar cualquier otra explicación a lo que está sucediendo. ¿Solo es depresión? ¿Le faltan vitaminas? ¿Es que se ha vuelto perezoso? No queremos aceptar lo peor. Retrasamos la visita al médico precisamente por el miedo a que nos confirmen el temido diagnóstico. Este mecanismo de negación es potentísimo.
A veces las familias viven en esa ilusión durante años, ignorando las señales obvias, simplemente porque la verdad es demasiado dolorosa de asumir. Y este pacto de silencio en la negación se convierte en una barrera adicional para obtener la ayuda necesaria a tiempo. La 11ª razón por la que esto sucede es, sencillamente, porque no conocemos los síntomas tempranos. En el imaginario popular, la demencia solo aparece cuando la persona ya no reconoce a nadie o no recuerda ni su propio nombre. Esperamos a que se den estas manifestaciones, ya terminales, pero los primeros signos, esos que son mucho más sutiles, simplemente los pasamos por alto. No sabemos que uno de los síntomas iniciales puede no ser la pérdida de memoria, sino, por ejemplo, la pérdida de olfato. O quizás, la dificultad para planificar. De repente, a una persona le resulta complicado preparar una comida con varios platos, porque no consigue retener la secuencia de pasos en la cabeza. O la aparición de apatía. La pérdida total de interés por actividades que antes le encantaban. No solemos asociar estas señales con una posible enfermedad cerebral. Buscamos otras explicaciones, más sencillas o triviales. La falta de campañas informativas y divulgación generalizada provoca que la gente sencillamente ignore a qué debe prestar atención. En esencia, están esperando a que ocurra el incendio, sin darse cuenta de que ya hay olor a humo. El punto número 12, que merece nuestra atención especial, es la importancia de fijarse en los síntomas que no están relacionados con la memoria. Estamos acostumbrados a pensar que la demencia es sinónimo de pérdida de memoria, pero esto no siempre es así. Existen diferentes tipos de demencia, y en algunos de ellos, los problemas de memoria solo aparecen en etapas bastante avanzadas. Por ejemplo, en la demencia frontotemporal, lo primero que notamos son los cambios en la personalidad y la conducta. La persona se puede volver impulsiva, grosera, pierde el sentido de la empatía y empieza a tener comportamientos extraños o ilógicos. En el caso de la demencia con cuerpos de Lewy, podemos observar alucinaciones visuales muy vívidas y también problemas motores parecidos a los del Parkinson. Como estos síntomas no encajan en la imagen típica del anciano que se olvida de todo, o el viejo despistado, a menudo se confunden con trastornos psiquiátricos, por ejemplo, esquizofrenia o trastorno bipolar. Así, la persona recibe un tratamiento equivocado que no solo no sirve, sino que puede empeorar su estado. El 13º síntoma es la dificultad con la orientación espacial. Se trata de uno de los síntomas iniciales más engañosos y menos evidentes. A la persona le cuesta mucho orientarse incluso en sitios que conoce de toda la vida. Puede que se pierda camino a la tienda de barrio a la que lleva yendo 30 años. O que, estando en su propia casa, tarde en encontrar el baño o el aseo. También experimenta dificultades al aparcar, simplemente porque no es capaz de calcular la distancia con precisión respecto a otros vehículos. A menudo, achacamos todo esto a un simple despiste, a la distracción o a la dispersión que asociamos con la edad. Nos decimos, iba absorto en mis pensamientos y se me pasó el desvío. Eso le pasa a cualquiera. Pero no entendemos que, detrás de esto, lo que realmente hay es un deterioro grave en el funcionamiento de los lóbulos parietales del cerebro, que son justo las partes que gestionan la información espacial. La persona está perdiendo su mapa interno del mundo, y esto le aterroriza, provocando que se aísle en sí mismo y que salga de casa cada vez menos. Algo que solo consigue que el problema pase aún más inadvertido para la gente de su alrededor. La 14ª razón es lo que llamamos problemas con las funciones ejecutivas. Suena a un término muy técnico, pero en realidad, hablamos de cosas que hacemos a diario. Planificar, tomar decisiones o manejar varias tareas a la vez. A medida que la demencia comienza a aparecer, estas habilidades empiezan a fallar. Se vuelve difícil gestionar el dinero. Por ejemplo, pueden olvidarse de pagar las facturas o, al revés, pagarlas 2 o 3 veces sin darse cuenta. Les cuesta seguir una receta de cocina o las instrucciones para montar un mueble.
Cualquier tarea que exija seguir unos pasos en orden se convierte en un problema insuperable. Los familiares, al verlo, pueden pensar que la persona se ha vuelto vaga o se ha vuelto irresponsable. Se enfadan por las facturas sin pagar o por el desorden en la cocina. No se dan cuenta de que esto no es vagancia, sino una consecuencia directa de la enfermedad. El cerebro, sencillamente, pierde la habilidad de construir cadenas lógicas y de supervisar que se cumplen. La 15ª razón, y una en la que casi nadie cae, son los problemas de visión que no tienen nada que ver con los ojos. Uno puede ir al oculista, le hacen las pruebas y le dicen, sus ojos están perfectamente. Pero a pesar de eso, esa persona tendrá problemas para reconocer caras, incluso las de gente muy cercana. Le cuesta distinguir bien los colores, o no entiende qué diablos aparece en una fotografía o un dibujo. Le resulta muy difícil calcular la profundidad y las distancias. Esto provoca que tropiece en un sitio totalmente llano o que, al servir agua, la derrame fuera del vaso. El problema no está en los ojos, sino en el cerebro. Concretamente, en la parte de atrás de la cabeza, la que se encarga de procesar toda la información visual. La señal de los ojos llega, pero el cerebro no es capaz de interpretarla correctamente. Es una situación muy confusa, que causa mucha desorientación y mucha angustia. Pero como es algo tan difícil de explicar, la persona simplemente se calla y los demás lo achacan a que es un poco torpe. La 16ª razón son las dificultades del habla. Y ojo, no me refiero a una dicción que no se entiende bien. Los problemas pueden ser mucho más sutiles. A la persona le cuesta encontrar las palabras adecuadas. Puede quedarse a mitad de frase, intentando recordar un término sencillo, como por ejemplo, mesa o taza. Puede usar palabras sustitutas, describiendo el objeto en lugar de nombrarlo. Por ejemplo, dame eso con lo que se come la sopa. Su discurso se vuelve más simple, más pobre, y comienza a evitar las frases complicadas. En ocasiones, puede usar palabras completamente fuera de lugar, lo que hace que su discurso pierda el sentido. Frecuentemente, no le damos importancia, o bromeamos diciendo, se te han olvidado todas las palabras. No nos damos cuenta de que esto no es un simple despiste, sino un signo de afasia, una alteración del lenguaje causada por un daño en los centros correspondientes del cerebro. Es como intentar hablar ese idioma extranjero que sabías de joven, pero ahora todas las palabras se han revuelto y mezclado en la cabeza. La 17ª señal es la apatía, esa pérdida total de interés por las aficiones o los pasatiempos. Este es uno de los síntomas más frecuentes y, paradójicamente, uno de los que más ignoramos. Pensemos en alguien que toda la vida ha disfrutado de la pesca. De repente, deja de ir al río. O la mujer que cuidaba su jardín con pasión, y ahora abandona sus queridas flores. Dejan de ver a sus amigos, de leer, de ver películas. Simplemente se pasan los días sentados frente al televisor, o peor aún, mirando a un punto fijo. Los familiares, por lo general, confunden esto con depresión, con agotamiento o con pura pereza. Intentan animarlo o convencerlo para que haga algo, pero el esfuerzo es en vano. La clave es entender que la apatía en la demencia no tiene nada que ver con el mal humor o con estar triste. Se trata de la pérdida de motivación e iniciativa, y esto se debe a cambios bioquímicos muy profundos en el cerebro. A la persona, literalmente, le desaparece ese motor interno que nos impulsa a actuar. Y este es un síntoma muy grave, una señal de alarma que, bajo ninguna circunstancia, debemos ignorar. La causa número 18 son las visitas esporádicas y, sobre todo, la ausencia de quejas. A la gente mayor, por norma general, no le gusta mucho ir al médico. Y si una persona no es consciente de su problema o le da miedo enfrentarlo, pues con más razón evitará al doctor. Es decir, cuando va a la consulta por la tensión o por ese dolor de articulaciones, difícilmente se va a quejar de que ahora le cuesta encontrar las palabras,
Quizás mencione que la memoria le está fallando un poquito, pero al momento añadirá, ¿y a quién a mi edad no le da algún problema? Al final, el médico sencillamente no tiene la información necesaria para sospechar algo grave. Lo que ve es a una persona mayor con el clásico repertorio de achaques de la edad, y se concentra únicamente en eso. Los problemas cognitivos quedan fuera de la ecuación, a menos que los familiares se lo hagan notar activamente al especialista. Y como ya hemos comprobado, los familiares, a su vez, también suelen estar atrapados en la negación. La causa número 19, por desgracia, es la subestimación del problema por parte de los propios médicos. Incluso si conseguimos una cita, el médico de cabecera o el médico generalista puede que no reconozca los primeros signos de la demencia. Tenga en cuenta que solo le asignan 15 minutos. En ese breve tiempo, tiene que tomar la atención, escuchar las dolencias del corazón y despachar las recetas. No le queda tiempo para realizar pruebas específicas que evalúen nuestras funciones cognitivas. Además, al igual que los familiares, el médico también puede caer en ese estereotipo de que simplemente son cosas de la edad. Puede achacar las quejas al paso del tiempo, al estrés o a los efectos secundarios de otros medicamentos. Para establecer un diagnóstico correcto, necesitamos un especialista, como un neurólogo o un psiquiatra especializado en la memoria. Pero para que nos deriven a ese especialista, el problema tiene que ser ya muy evidente. Al final, se convierte en un círculo vicioso. Y la 20ª razón, para terminar, es el aislamiento social. Al envejecer, el círculo social de muchas personas se va reduciendo. Uno se jubila, pierde contacto con los compañeros de trabajo y ve a sus amigos con menos frecuencia. A veces, por problemas de salud, incluso dejan de salir de casa por completo. Y cuantos menos contactos sociales tenga alguien, menos gente habrá para notar los cambios que le están sucediendo. Si antes esas rarezas o síntomas eran vistas por docenas de personas, ahora solo las notan la pareja o los hijos. Y estos últimos, recordemos, suelen caer en la negación o la adaptación. El aislamiento social crea el caldo de cultivo perfecto para que la enfermedad progrese de manera invisible, escondiendo los síntomas de miradas externas. Es más, el aislamiento en sí mismo y la falta de estimulación mental que conlleva pueden acelerar el desarrollo de la demencia. En resumen, el aislamiento actúa como una máscara y a la vez como un catalizador de la enfermedad. Hemos analizado 20 razones, 20 disfraces, tras los cuales el deterioro cognitivo o la demencia pueden esconderse durante años. Hablamos de su desarrollo lento, de la fluctuación de los síntomas, de nuestros propios errores de juicio e incluso de los mecanismos de defensa de nuestra mente. Individualmente, cada una de estas causas puede parecer lógica y normal, pero juntas, crean un camuflaje casi perfecto para una de las enfermedades más temidas de nuestro tiempo. Y aquí viene, quizás, el punto de inflexión, el giro más importante. Muchos de los síntomas que hemos mencionado, como la apatía, los olvidos o la falta de concentración, no siempre son causados por un daño cerebral irreversible. Pueden ser consecuencia de otras afecciones totalmente tratables. Por ejemplo, la deficiencia de vitamina B12, problemas de tiroides, una depresión crónica o, incluso, los efectos secundarios de ciertos medicamentos. Si identificamos y tratamos la causa a tiempo, las funciones cognitivas pueden recuperarse por completo. Pero para que esto suceda, tenemos que dejar de achacar todos los problemas a la edad y acudir al médico sin demoras. Este es el mensaje central de este video. La vigilancia, el conocimiento y el rechazo a los estereotipos pueden salvar la mente y la personalidad de nuestros seres queridos. No ignoremos estas señales silenciosas. Muchas gracias por haber visto este importante video hasta el final. Si lo encuentran útil, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Y ahora, una pregunta para ustedes.
¿Han vivido alguna situación en la que el comportamiento extraño de un familiar o amigo resultó ser la primera señal de una enfermedad grave? Compartan su historia en los comentarios. Su experiencia podría ayudar a otros a no perder un tiempo valioso.